Bien, en este nuevo vídeo del tema de equilibrio nos vamos a centrar en uno de los últimos apartados que son los equilibrios heterogéneos. Hasta ahora hemos estado viendo que todas las reacciones que intervenían en esos ejercicios que hemos hecho, tanto reactivos como productos, se encontraban en el mismo estado de agregación, que eran normalmente sustancias gaseosas. ¿Qué ocurre también normalmente? Pues que existen reacciones en las que todas las sustancias que intervienen no tienen por qué estar en el mismo estado. En ese caso hablamos de que son reacciones heterogéneas y el equilibrio que tiene lugar ahí, pues el denominado equilibrio heterogéneo, que difiere en alguna cosilla que vamos a ver en esta presentación. Entonces decimos, se habla de reacción homogénea cuando tanto reactivos como productos se encuentran en el mismo estado físico y por contra, si entre las sustancias que intervienen en la reacción se distinguen varias fases o estados, hablaremos de reacciones heterogéneas. Por ejemplo, veamos un caso de un equilibrio heterogéneo entre un sólido y un gas, ¿vale? Cuando hay un desprendimiento de un gas, como puede ser en este caso de aquí, ¿no? Aquí tenemos la reacción entre el óxido de calcio y el dióxido de carbono para dar carbonato de calcio, aunque normalmente la reacción es al revés, es la descomposición del carbonato de calcio. Una reacción que es endotérmica para obtener el óxido de calcio, que es la cal viva. Como distinguimos aquí podemos ver que el óxido de calcio es una sustancia sólida, el dióxido de carbono es una sustancia gaseosa y el carbonato de calcio es una sustancia sólida. Ya lo habíamos mencionado en vídeos anteriores, cuando veíamos los equilibrios homogéneos, que a la hora de calcular la constante de un equilibrio, en esa constante solo aparecen las sustancias gaseosas y o en disolución. Por tanto, para este equilibrio, que podríamos pensar que su constante fuese de ese estilo, igual a concentración de carbonato de calcio para dar óxido de calcio y dióxido de carbono, estando el óxido de calcio y el dióxido de carbono en el denominador de esa ecuación. Bueno, si nos damos cuenta que tanto el carbonato de calcio como el óxido de calcio son sustancias sólidas, pues esas concentraciones son constantes y por tanto, en vez de tenerlas en el miembro derecho de esta igualdad, pues pasarían a la izquierda, puesto que formarían parte de esa constante. Y a esa nueva constante K sub C que nos quedaría, solo afectarían las sustancias, ¿vale? En esta nueva constante K sub C solo afectarían las sustancias que se encuentran en estado gaseoso o en disolución, en este caso en estado gaseoso. Por tanto, para este equilibrio de la descomposición del carbonato de calcio, solo afectaría, expresado en su forma exotérmica, solo afectaría la concentración del dióxido de carbono, que es la que aparecería en el denominador. Y también podríamos haber calculado, puesto que es un gas, pues la constante K sub P, y la constante K sub P para esta reacción sería exactamente igual. En esas presiones solo aparecerían las sustancias gaseosas. Por tanto, en resumen, en los equilibrios heterogéneos hemos de tener en cuenta que en la expresión de K sub C, en la ley de acción de masas, solo aparecen las concentraciones de gases y de sustancias disueltas. Y por contra, si lo que estamos calculando es la constante K sub P, en esas solo aparecerán las presiones parciales de las sustancias gaseosas, ¿vale? Y por tanto, reduce mucho y facilita el cálculo en estos ejercicios. Veamos un ejemplo. En el ejemplo que tenemos aquí en pantalla nos dicen lo siguiente. En un recipiente se introduce una cierta cantidad desconocida de carbonato amónico, ahí tenemos su fórmula, que se disocia en amoníaco y dióxido de carbono cuando se evapora a 25 grados y sabiendo que la constante K sub P para ese equilibrio de disociación del carbonato amónico y a esa temperatura vale 2,3 por 10 elevado a menos 4, nos piden calcular K sub C y las presiones parciales. Bien, vamos a empezar calculando las presiones parciales. Podemos pensar, bueno, pero es que no nos dan datos ni de volumen, no nos dan datos ni de presión inicial, ni de presión total, no nos dan moles. Esto no se puede hacer. Es decir, nos podemos dar por vencidos fácilmente, pero claro, tenemos que tener en cuenta que esto es un equilibrio heterogéneo. Es decir, aquí tenemos una sustancia sólida y sustancias gaseosas. Por tanto, hemos de tener en cuenta que en nuestras constantes, K sub P, K sub C, solo van a aparecer esas sustancias gaseosas. Y entre esas sustancias gaseosas podemos sacar alguna relación entre sí.
Es decir, si nosotros pensamos que inicialmente hemos metido una cantidad n desconocida, una cierta cantidad, como nos dicen aquí, de carbamato amónico, que sabemos que se va a descomponer, ¿qué cantidad se va a descomponer? Pues una cantidad X, y por el ajuste de la ecuación, pues dará lugar a 2X de amoníaco y X de dióxido de carbono. Si estamos hablando de moles, pues moles, ¿vale? N moles menos X que reaccionan, que se descomponen, dan lugar a 2X y X. A nosotros realmente lo que nos afectan son los moles de gas, es decir, que esa N pues, es indistinta para nosotros, puesto que es la concentración de un sólido y esa no nos interesa. Y nosotros podemos sacar también una conclusión de la relación existente entre las presiones parciales de esta mezcla de gases. Hemos de tener en cuenta que en esta mezcla de gases tenemos el doble de partículas de amoníaco que de dióxido de carbono, porque de amoníaco se van a formar 2X y de dióxido de carbono se va a formar X. ¿Eso qué implica? Pues que la presión parcial de esa mezcla de amoníaco va a ser el doble que la presión parcial ejercida por el dióxido de carbono, puesto que el número de partículas es el doble. Y de ahí ya podemos calcular lo que nos piden, que las presiones parciales. ¿Cómo? Pues a partir del dato, el único dato que tenemos, que es la K sub P. La K sub P para este ejercicio, que es 2,3 por 10 elevado a menos 4, tendría esta fórmula que vemos aquí. Sería la presión parcial del primer producto elevado a su coeficiente, siendo este gaseoso, por la presión parcial del segundo producto, dióxido de carbono, elevado a su coeficiente, que en este caso es 1, y dividido por la presión parcial de las sustancias gaseosas en los reactivos, pero que aquí en este caso no hay ninguna, y por eso no dividimos entre nada, o dividimos entre 1. Y por tanto la K sub P pues nos quedaría esta expresión que tenemos aquí. Pero como hemos observado que la cantidad de amoníaco es el doble que de dióxido de carbono y por tanto su presión es el doble, pues podemos sustituir presión de amoníaco por 2 veces la presión del dióxido de carbono y al elevar al cuadrado me quedaría pues el 2 al cuadrado, 4, y presión de dióxido de carbono al cuadrado, pues presión al cuadrado, por esta otra presión que tenemos aquí, pues presión del dióxido de carbono al cubo. Y aquí en esta igualdad ya la única incógnita que tenemos es la presión del dióxido de carbono, que se calcularía pues dividiendo entre 4 esa K sub P y haciendo la raíz cúbica, puesto que tenemos el exponente es el 3. Haciendo eso, ¿vale? La raíz cúbica de la K sub P partido por 4 pues nos daría una presión parcial para el dióxido de carbono de 0,039 y como la presión de amoníaco es el doble, pues 0,078. Y ya hemos calculado las presiones parciales. Y la otra incógnita, la otra pregunta que me hacían, calcular K sub C, bueno, esa es independiente, esa se sigue haciendo de la misma manera que hacíamos en los problemas de equilibrios homogéneos, a través de la fórmula que relaciona ambas constantes, y en este caso K sub C será igual a K sub P partido por RT elevado a la variación del número de moles de gas, y la variación del número de moles de gas en esta ecuación es 3, puesto que solo tenemos en los productos y en los reactivos no hay nada. K sub P la conocemos, R lo conocemos, la temperatura que son 25 grados también, y de ahí calcularíamos la constante K sub C, que valdría 1,57 por 10 elevado a menos 8. Y hasta aquí los equilibrios heterogéneos. Ahora a continuación veremos en el siguiente vídeo los equilibrios heterogéneos aplicados a las disoluciones.